Hola Cáncer, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura de amor, cielo mío. Vamos a ver qué tipo de mensaje de canalización quieren traer las cartas para ti en esta ocasión, ¿de acuerdo? Venga, vamos allá. Uy, se voltearon dos cartas en vez de una, curioso. ¿Qué dice? Dice, deje que se marche su ex. Ha llegado la hora de purificar su energía. Bueno, esto es lo típico, ¿no? Cuando una persona rompe, lo deja con una conexión, sigue observando a ver qué hace, qué no hace, volverá, no volverá, etcétera, etcétera, etcétera. Las cartas están siendo claras y me dicen que dejes de enfocarte tanto en tu pasado, que te centres más en tu presente y que te prepares para construir un mejor futuro. Ahora su mente, puede que su alma gemela difiera del tipo de persona que espera conocer. A veces tenemos ciertos prejuicios o incluso estereotipos, ¿no?, sobre lo que queremos, lo que buscamos a nuestro lado. Y el cerrarnos tanto en banda, enfocarnos solo en un prototipo en concreto, lo que está provocando, en la mayoría de los casos, es que os estáis cerrando inmensas posibilidades. ¿Y qué te quiero decir yo con esto? Pues que veo que no sois pocos los que estáis cansados de estar solos, pero que estáis solos porque queréis. Porque veo que hay una persona cercana a vosotros que hace bastante tiempo que le gustáis, que le llamáis la atención, que quisiera conocerte, pero no le habéis dado esa oportunidad. Es como que las cartas están diciendo, oye, ábrete un poquito más de mente, date esa oportunidad y luego decides. Esto es como, por ejemplo, cuando a un niño pequeño le das de comer algo nuevo que nunca ha probado y por inercia dice que no le gusta. Hasta que tú le preguntas, ¿pero lo has probado? Y dicen, no. Y la pregunta es, entonces, ¿cómo sabes si te gusta o no? Pues esto es exactamente lo mismo. Que dejéis a un lado vuestros prejuicios, que abráis más vuestra mente y que permitáis que el amor fluya dentro de vosotros. Abres con un 4 de espadas, una carta que me habla de sanación. Entiendo por tu energía y con esta carta de que no sois pocos los que estáis pasando, digamos, por un proceso de avance, ¿no?, de dejar atrás heridas, malas experiencias, digamos como que estáis recuperándoos de una decepción. Eso es importante. Todos lo pasamos mal, todos tenemos problemas, a todos nos ha pasado algo que nos ha provocado pues ese dolor, ese malestar. Pero lo importante es cómo nos levantamos, cómo salimos hacia adelante, cómo aprendemos de nuestros propios errores. Y sobre todo, esa madurez, esa experiencia que obtenemos ante las adversidades. Las cartas me dicen que te arriesgues, que no tengas miedo, que cambies de perspectiva. Veo que no sois pocos los que estáis bloqueados y tiene mucho sentido con la carta que salió anteriormente. Puesto que veo que no sois pocos los que detrás de una mala experiencia os habéis bloqueado, incluso a veces inconscientemente, os estéis saboteando. Me dicen que en tu vida sentimental es importante que tomes decisiones, que tengas claro qué es lo que buscas, hacia dónde te diriges.
Y lo más importante, que decidas con quién, me dicen. Yo veo que algunos estáis un poco con la duda, ¿no? Esto me recuerda mucho a una carta que me decía que decidas exactamente lo que quieres para que te llegue lo antes posible. Si tú estás solo, yo veo que no sois pocos los que estáis así entre la duda, ¿no? Entre fulanito y menganito, entre este y el otro, entre ir por aquí, ir por allí, etc. Es importante que, bueno, que tengáis claro qué es lo que queréis, qué es lo que buscáis, a qué aspiráis y qué objetivo, ¿no?, os estáis proponiendo en vuestras vidas. Me dicen que llega como ese momento de suerte, de estabilidad, de bienestar en tu vida. Me dicen que no tiréis la toalla. Yo realmente lo que siento aquí es una energía un poco pesada de un cáncer que está bastante desanimado, desganado, ha tenido malas experiencias en la vida, muchos de vosotros habéis estado tirando la toalla, ¿vale? Pero me dicen que si caéis en esa negatividad, si caéis en esa dinámica autodestructiva, porque no tiene otro nombre, lo que vais a hacer es hundiros cada vez más. Y seamos honestos con nosotros mismos, ¿vale? ¿Quién no ha tenido una decepción amorosa? ¿A quién no le han fallado? ¿Quién nos ha decepcionado? ¿Quién no ha tenido problemas? Todos, corazón, todos. Esa es la esencia, ¿no?, del ser humano, una de cal, una de arena. Hay cosas buenas y cosas malas. Eso es la vida en sí. Si todo fuera maravilloso y un cuento de hadas, quizás sería aburrido. A ti que estás en pareja, a ti que estás en conexión, siento que realmente tu pareja se siente muy atraída por ti, te admira, le gustas muchísimo, físicamente le encantas, eso quiero que lo sepas. Veo que esta persona pues realmente te desea, realmente adora tu forma de ser, tu cuerpo, me dice, me da mucho tu cuerpo, le gusta mucho tu cuerpo. Veo que es una persona bastante fogosa, una persona bastante ardiente. También siento mucho como esa conexión, ¿no?, para hablar, para expresar, para deciros las cosas. Eso es muy importante. Sé que no todos lo tenéis, porque lo estoy viendo, pero en su inmensa mayoría tenéis una comunicación muy fluida con vuestra pareja y realmente eso refuerza vuestro vínculo, eso refuerza vuestra conexión. Porque, seamos honestos, si no hay comunicación, pues difícilmente, ¿no?, las personas pueden avanzar, pueden llegar a acuerdos, pueden llegar a entenderse, o en el caso de una pareja, a formar equipo, ¿no?, algo tan importante como dos personas que se quieren, que tengan los mismos objetivos y que aspiren a lo mismo. Siempre es mucho más sencillo de que cada uno reme por su cuenta, ¿no?, porque a veces se hace en direcciones opuestas. Tú que estás solo y que te has rendido, que has tirado la toalla o que simplemente ahora mismo no estás en tu mejor momento para encontrar una relación, o al menos eso crees. Me dicen que lo que viene para ti, que lo que llega a tu vida es algo maravilloso, que te va a encantar, que no tengas miedo, que no te cierres en banda y que abras tu corazón. Una propuesta de amor viene a tu vida, una persona viene a ofrecerte su corazón. Te lo va a decir, se va a declarar y va a ser algo directo y claro. La cuestión es, ¿tú estarás preparado, preparada para cuando esto suceda? Porque si no es así, quizás deberíais haceros un planteamiento, tomaros un tiempo a solas para reflexionar, para analizar sobre vuestra vida sentimental. Es importante, ¿de acuerdo? Importante, sumamente importante, que soltéis lo que no os conviene. Cuando dijimos lo de deje que se marche su ex, yo sé que muchos me lo han dicho, así es, sí, hace mucho tiempo que no quiero saber nada de esta persona.
ya hace mucho tiempo que pasé página, etc. Sí, puede ser, no te digo que no. Pero, ¿y esos malos recuerdos que tenéis a los que os engañó? Ese cambio de actitud que tenéis algunos de vosotros al haberos vuelto recelosos y desconfiados. ¿Realmente creéis que eso es sanación? Y los que os habéis vuelto desconfiados porque esa persona no era digna de vuestra confianza. ¿Realmente creéis que vosotros habéis sanado? Sanar no es simplemente dejar a una persona. Sanar es que la energía de esa persona no os influencia en vuestro día a día y mucho menos en vuestra forma de ser. Así que ya sabes, sanar para avanzar. Pues bien, Cáncer, corazón, muchísimas gracias por haber llegado a estas alturas del vídeo. Espero que te haya gustado. Si es así, pues la verdad es que me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Dicho esto, cielo mío, me despido de ti y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, cielo, te quiero.